Hablemos de otros temas, hablemos de educación, lo que pasa en educación, principalmente lo que ocurre en ese universo de la educación privada. Está con nosotros esta mañana el profesor Luis Lazo, miembro de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares. Buen día y bienvenido a Radiografía, profesor. Buen día, Hugo. Gracias por la oportunidad que nos brindas de traer a colación los temas que están dándose en el sector particular de la educación. Comencemos sabiendo cómo se encuentra el sector. Hay una situación difícil en el país, una situación económica que no es fácil, de verdad, lo que estamos atravesando. ¿Cómo ha impactado esto las matrículas en el sector? Bueno, déjame decirte que el sector particular está siendo afectado en gran manera. Pareciera que no, pero realmente sí. A partir de la pandemia se ha tenido una disminución en cálculos de 2021, 2022, 2023 de casi 70.000 migraciones del sector particular al sector oficial. Eso económicamente es sumamente impactante a nivel de todos los centros educativos particulares, a nivel nacional. No importa cuál sea el nivel adquisitivo en un momento determinado de los colegios, que ha afectado mucho más a aquellos colegios que tienen una matrícula o un cobro de una anualidad bastante baja, ya que son los primeros más afectados y son los primeros en migrar en este sentido. ¿Hay colegios que se han visto obligados a cerrar ante esta situación que atraviesa el país? Ya hay conocimiento de colegios que han cerrado sus operaciones precisamente por la falta de matrícula, y por el otro lado la incidencia que ha dado a partir de 2022 la nueva ley de 285 en relación a que estamos prácticamente obligados a brindar un servicio sin la contraprestación o la remuneración de parte del padre de familia a través de la garantía que, como se establece, del bienestar educativo del estudiante en este caso. Para poner en contexto, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Es aquella decisión de que no se le puede negar las notas a los estudiantes a pesar de que haya retraso en el pago de la... no solamente las notas, sino todo el servicio. Nos estamos encontrando con situaciones en que los padres de familia solamente están pagando la matrícula y prácticamente se han olvidado, al estilo escuela oficial, de sus compromisos de pagar la anualidad o sus diferentes mensualidades. Usted me dice los padres de familia, pero los padres de familia suena que fueran todos. No. Y no creo que sean todos. No, pero mira que estamos en una situación que ha pasado de un 5 o 10% a un 50 y hasta un 60% de los colegios particulares. ¿En serio? O sea, la situación está bastante difícil, que la parte operativa está comprometida en los centros educativos particulares. ¿A cuánto asciende la deuda de los padres de familias aproximadamente, según el cálculo de la organización en la que usted pertenece? Bueno, mira, no hay un cálculo per se en relación a cuánto es el monto, pero lo que sí te digo es que la migración que se está dando en estos casos a veces obedece a precisamente el hecho de que algunos padres no pudieron cumplir el año anterior con sus compromisos, y los colegios no podemos seguir aceptando a padres de familia que no puedan cumplir con eso. Es la realidad. Y ellos tienden a migrar al sector oficial. Y te estoy hablando de un 40 y un 50%. Colegios que anteriormente, para poner de ejemplo, tenían 400, 500 estudiantes, hoy están en 180, 190, y sus gastos operativos siguen siendo prácticamente casi los mismos en todo caso. Ahora, esto ciertamente afecta la parte de los colegios particulares, pero quiero enfocarme en una parte importante. La calidad de la educación también está siendo afectada en este sentido. ¿Por qué? Porque al disminuir los recursos en los centros educativos ya no hay recursos para inversión, para innovación, porque apenas están sirviendo para funcionamiento y operatividad de los centros educativos. Entonces, la calidad de los centros educativos oficiales igualmente también se está viendo afectada por razón de la enorme inmigración que se está dando hasta ese sector. Colegios en donde antes teníamos 25 estudiantes, 30 estudiantes en un salón, ahora están atiborrados en 40 y 50 estudiantes en un aula. Así que la calidad de la educación por la situación económica está afectando tanto el sector oficial por la migración y el sector particular por la falta de poder invertir e innovar en esto. Usted ha abierto un abanico de varios problemas. Yo quiero regresar, por favor, a aquel donde nos plantea que hay un grupo de padres de familia que me preocupa que usted diga que el 50, 60%
está en la práctica solo de pagar la matrícula y de allí que se le dé el servicio como si fuera una escuela pública. Eso me preocupa. Ustedes han hablado con las autoridades de educación, hay un fallo de la Corte de por medio a propósito también. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque, oiga, que la mitad o un poco más de la mitad esté incurriendo en esa práctica es preocupante. Sí. No tanto, y no quiero que me malinterprete, Hugo, en este sentido, no estoy diciendo que la totalidad de ese 50% solamente paga la matrícula, pero sí estamos teniendo atrasos de 3, 4, 5, 8 y a veces hasta los 10 meses en este caso. Entonces, eso está impidiendo precisamente, como lo vuelvo y lo reitero, la operatividad de los colegios particulares. Entonces, sí hay una afectación. Primero, entendamos esto. Al tener nosotros una migración de un tanto por ciento de nuestra población, disminuyen nuestros ingresos. Sí. Al tener la población que tenemos y tenemos un 30, 40 o 50, dependiendo del colegio, de padres de familia que nos pagan, nos deja prácticamente en una situación inoperante. Y es una realidad. Disculpe que trate de desganar y vuelva a lo anterior. Si un padre de familia debe adeuda 10 meses, no pagó la anualidad de su hijo. ¿Qué están haciendo ustedes en ese caso? ¿Le permiten volver a matricular al muchacho? ¿Cómo se manejan ese tipo de casos? Ok, mira, es difícil que un colegio pueda recibir nuevamente, aunque haya un arreglo de pago de por medio, que es lo que en un momento dado está pidiendo el Ministerio de Educación, que se haga arreglos de pago con los padres de familia para que retorne nuevamente al centro educativo, porque ya ha demostrado su incapacidad de no pagar. Aunque se haga un arreglo de pago, la deuda anterior va a incidir nuevamente en esto. Entonces, los colegios hemos tomado la decisión de simplemente de que aquel padre de familia que puede matricular es aquel que ha cumplido el año anterior con su anualidad completa. El padre de familia tiene derecho, de acuerdo a lo que dice la ley, a solicitar una certificación para poder matricular a su hijo en otro centro educativo, que por lo regular no va a ser aceptado en otro centro educativo particular, porque al venir con una certificación le está diciendo que tiene saldo en otro centro educativo. Así que migra al sector oficial. Que a mí me llama la atención si es que los centros educativos están haciendo un análisis respecto a los ingresos de los padres de familia, porque si un padre de familia quiere sacar una hipoteca o quiere obtener un préstamo hipotecario, el banco le hace un análisis de acuerdo a sus ingresos. También la misma matemática puede surtir en los centros educativos particulares. Si la capacidad de ingresos de ese padre de familia puede hacerle frente a la anualidad, a la matrícula de ese pequeño, porque es una responsabilidad del padre de familia cumplir. ¿Los centros educativos particulares hacen un análisis profundo de los ingresos de los padres de familias o no? No, por lo regular no. Mira, tenemos padres de familias que ya tienen varios años de estar con nosotros, aun con el asunto de la pandemia y una serie de cosas, han perdido sus trabajos, otros que en un momento dado también han mantenido su estatus, pero están aprovechando de lo que establece la ley de que al estudiante no se le puede negar el servicio educativo, esto precisamente guardando el bienestar educativo del estudiante. Entonces deja de realizar esos pagos teniendo aún la capacidad de poder hacerlo. Pero necesitamos que el padre de familia tenga una conciencia clara de que eso es un perjuicio directo en contra de su propio hijo. ¿En qué sentido? De que al momento en que terminó el año escolar y no cumplió con esos compromisos, le va a costar entonces el poder acumular ese dinero para pagar esa deuda, más los costos que vienen para el próximo año de matrícula, útiles y una serie de cosas, y todo se le junta. Entonces a veces no tiene esa capacidad porque el dinero utilizado para las mensualidades la utilizó en otras cosas, teniendo la capacidad, pero la utilizó en otras cosas. Así que es un asunto de crear conciencia en nuestros padres de familia acerca de la importancia de la educación de sus hijos. Ahora, así como hay esos casos que usted dibuja, también los hay de otros padres de familia que, hombre, han perdido su trabajo debido a la situación económica que atraviesa el país. Yo sé de colegios que para esos casos tienen una especie incluso de auxilio, de beca para los padres, de acuerdo a la relación que han mantenido con ellos y de la calidad del estudiante, mantenerlo dentro del sistema. Porque, insisto, cuando un padre pierde el trabajo y se ve en una situación extrema, tampoco es cuestión de soltar al muchacho. Sí, es un negocio, pero estamos hablando de una situación en la que siento que, así como le he puesto el ejemplo, y que es un ejemplo de buena práctica de algunas escuelas, siento que aquí podemos apoyarnos los unos a los otros
sin demeritar que se trata de un negocio. Pero también Sí, tenemos en la claro. mano la formación de un estudiante que los padres hacemos el esfuerzo de que estudie en el sector privado precisamente por, mire cómo está el público, ya pasó una marcha, ya viene otra, ya hay amenaza de huelga, y el que quiere que su hijo tenga un mejor futuro hace el esfuerzo a como dé lugar. Pero ¿qué hace un padre que pierde el trabajo? Eso es aplicable, Hugo, y lo comprendo muy bien cuando tenemos 1, 2 o 3. Pero cuando tenemos un 40 o un 50% de la población de nuestros centros educativos que se encuentran en un impago hacia sus compromisos, no es tan fácil el poder decir el colegio va a asumir con esta responsabilidad. Entonces, sí es aplicable cuando es una minoría en gran manera el poder hacerlo. Y es más, nosotros lo estamos haciendo con ese 40-50% porque no se conoce de colegios que están diciendo, bueno, como usted tiene 2, 3 meses, entonces ya no le vamos a brindar más el servicio. La ley nos los impide por un lado y por el otro lado nosotros nos dedicamos a brindarle la mejor educación posible dentro de nuestras aulas a nuestros estudiantes que fueron matriculados por sus padres de familia. Usted mencionó al principio que los gastos de funcionamiento, los gastos operativos siempre se van a mantener en los centros educativos. Ahora bien, como la cifra en vista de la migración del sector privado al sector público de estos estudiantes ha aumentado, es decir, la matrícula ha disminuido en los centros educativos particulares, ¿la matrícula ha elevado su costo en los últimos años o se ha mantenido? No, es que lo eleva inmediatamente y te lo pongo desde este punto. Si tú tienes una hipoteca sobre el terreno, sobre la edificación que tú tienes, esa hipoteca no va a bajar independientemente de que tú tengas 10 salones y ya 5 no estén utilizándose, tú vas a tener que seguir pagando la misma hipoteca. Igualmente, si dentro de tus aulas tú tenías 30 estudiantes y ahora tienes 15, el aire acondicionado, la luz, el personal docente, administrativo, no va a cambiar. O sea, los costos, ciertos costos se van a mantener, pero los ingresos disminuyeron proporcionalmente y en este caso eso hace que el servicio, como en un producto, se incremente en todo caso. Todos sabemos que entre mayor sea la cantidad, baja el precio. Ahora, profesor, me gustaría abordar el tema de los paros que hacen los gremios, los sindicatos. ¿Cómo es la mecánica en los centros educativos particulares? Porque a diferencia del sector público, existe un contrato, existe una relación contractual entre el centro educativo particular, entre el docente y entre el padre de familia que exige que su pequeño reciba clase tal cual como dictamina el contrato de esta relación. ¿Hay clases virtuales o ha existido una afectación en los últimos días por estos cierres? No, mira que en el sector particular nosotros procuramos a la medida de las posibilidades de que nuestras clases no varíen. Si las clases son presenciales, basado en un hecho que pueda darse de un cierre total de transporte en donde nuestros estudiantes no puedan movilizarse hacia los centros educativos, obviamente nuestro compromiso es seguir brindándole la educación y vamos a hacerlo utilizando todos los mecanismos necesarios, sea por medio de la virtualidad, por medio de cualquier sistema que cualquier colegio tenga para aplicar, para seguir manteniendo la educación de sus estudiantes. Y eso es nuestro compromiso como centros educativos particulares. A mí siempre me ha llamado la atención de por qué no hay huelga o manifestaciones o cierres por parte de los docentes que imparten clases en el sector particular. ¿Hay un mayor compromiso por dictar clases en el sector particular que en el sector público? Bueno, yo creo que las luchas, a pesar de que puedan ser las mismas, se trabajan de una manera bastante diferente. En el caso de los centros educativos particulares, como dije anteriormente, tenemos un compromiso con la educación, con nuestros estudiantes y procuramos la menor afectación posible. Igualmente existe una mayor exigencia de parte de los directores, propietarios de los centros educativos particulares para mantener vigente la educación de cada uno de nuestros hijos. Por eso, muy poco nosotros nos unimos a ciertas luchas, a pesar de que en un momento determinado podamos compartir la lucha que se está peleando en ese momento. Pero sí procuramos en un momento dado la menor afectación posible, por lo menos en los centros educativos Es que el sujeto y objeto de la educación es el estudiante. Eso es lo que no se puede perder de vista ni en la educación pública ni en la particular. Y si hay alguna situación por la que tengamos que protestar, digo, tal vez el punto de vista nuestro, porque nosotros damos un servicio y lo damos a como dé lugar, me explico. Y siento que hay sectores que
por principio humano deberían funcionar de la misma manera. Salud es uno de ellos, educación es otro de ellos, pero en fin, es un punto de vista muy particular. Yo me quedo con la preocupación de que usted nos habla de una migración de 70.000 estudiantes al sector público. Hasta el 2023, la del A eso 2024 todavía no ha sido publicada por el MEDUC. La situación económica se ha agravado, o sea que la migración es todavía mayor. Cuando le hablé de conversar con el Ministerio de Educación, es porque este estudiante, usted habló sí, que ahora hay más estudiantes por salón en la escuela pública, en muchas de ellas, pero si nos vamos a la pública, esa migración también ha aumentado el número de estudiantes porque de alguna forma el servicio que ofrece la educación privada alivia de alguna forma ese universo de estudiantes que tiene que estudiar en el sector público. ¿No han conversado con el Ministerio de Educación para encontrar algún nivel de entendimiento para de alguna forma seguir apoyando en ese alivio que da el sector privado al sector público, alguna salida? No sé, porque, hombre, lo maravilloso de los problemas es que todos tienen solución, hasta la muerte tiene solución. Entonces, siento que conversando con el Ministerio de Educación, conversando con el sector oficial, de alguna forma se puede encontrar algún nivel de entendimiento. Eso es lo primero, quiero saber. Y segundo, es verdad, hace algunos años algunos colegios, hago énfasis, privados, manejaban este tema del retraso en el pago de mensualidad, causándole un perjuicio al estudiante. Fulanito sale del salón. O sea, se le exhibía al estudiante por una situación que no debía manejarse de otra manera. La verdad es que tenía que manejar, pero siento que nos hemos ido al otro extremo ahora entonces, como que hay mucha permisividad. No sé, usted me dibujará los dos escenarios. Okay. Voy a empezar con la última parte que me dijiste. Sí, esto, como decía anteriormente, probablemente las maneras en que se daba a conocer de que se exhibía al estudiante, esto se podía entender como un perjuicio para el estudiante, pero a veces desconocíamos el proceso. Por lo regular, los centros educativos particulares siempre le hemos estado enviando a los padres de familia su estado de cuenta. Y en aquel entonces, antes de la ley, ¿verdad?, se le decía si su acudido no se encontraba paz y salvo, entonces no iba a poder presentar las pruebas. Esto ya cambió a partir de la ley. Pero no se trataba solamente de decir, bueno, vamos a exhibir al estudiante, sino que el padre de familia tenía un compromiso, estaba en conocimiento de su deuda y no se acercaba al colegio siquiera para llegar a un arreglo de pago o nada, y en ausencia a que el padre de familia no se acercaba a tratar esta situación de impago, entonces el colegio tomaba este tipo de medidas. Pero mira, Hugo, que esto solamente se daba para las pruebas mensuales. Luego el estudiante retornaba nuevamente a sus clases regulares y solamente era una semana y se le reprogramaban sus pruebas en el momento en que el estudiante o el padre de familia ponía al día su saldo. O sea que el estudiante no perdía esa posibilidad de poder realizar su prueba, simplemente se le retrasa. Como dije anteriormente, ya esto no sucede a partir del cumplimiento de la ley. Con relación a lo que me decías de nuestras conversaciones con el Ministerio de Educación, no ha habido, por lo menos en el caso de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares, UNCEP, no ha habido ni un ministro al cual nosotros no nos hemos acercado y le hemos presentado diferentes propuestas. Antes de pandemia, al Ministerio de Educación le costaba 2.750 establecidos en la página del Ministerio de Educación cada estudiante del sector oficial. La educación, 2.750. Esto ha subido a 3.000, a más de 3.000 balboas después de todo esto, con la gran migración y demás. Hay centros educativos a nivel nacional, en cualquier parte, cuyos costos anuales son menor de 3.000 balboas. Y le hemos pedido al Ministerio de Educación que pueda en un momento determinado trasladar eso que le cuesta a él hacia diferentes centros educativos particulares, esos estudiantes, y poder hacer un aporte. Mire que no es el beneficio para el colegio, sino para el estudiante. Sí. Es un tema a analizar, parece una salida salomónica, habría que sacarle la punta al lápiz. Lo cierto es que en quien tenemos que pensar, autoridades, padres de familia, docentes, todos, es en el estudiante. Y buscar la fórmula para que, tanto en el sector privado y principalmente en el sector público, tengamos claro que tenemos que buscar una salida para que el estudiante reciba la mejor calidad de educación dentro de las limitaciones que tenemos, como todos los países lo tienen. Profesor, gracias por acompañarnos Quiero cerrar solamente, mañana. Hugo, y disculpa, un minutito solamente diciendo, mire, los colegios particulares estamos
interesados siempre y involucrados en brindarle a sus hijos la mejor educación. Y los padres lo saben, por eso buscan los centros educativos oficiales. ¿Qué pedimos? Conciencia solamente acerca de la situación económica y que procuren realizar sus pagos en los tiempos en que fueron establecidos en cada uno de los contratos. Gracias. Es el apoyo que le pedimos. Gracias, profesor. Y son dos mundos paralelos. El docente que se ausenta en el sector particular recibe su descuento directo, pero en el público recibe su cheque completo. Son las Le pagamos nosotros su cheque. 8:29 minutos. Hacemos una pausa y regresamos en segundos.